Bienvenidos y bienvenidas a nuestro capítulo de hoy. Carlos, ¿a quién tenemos con nosotros? Hola Dani, hoy tenemos a Cristian Beley, que en el contexto actual que está atravesando Chile, a poco de haberse realizado el plebiscito, nos ofrece una mirada interesante acerca del texto constitucional propuesto por la Convención. Sí, Carlos, realmente muy relevante la entrevista que vamos a presentar hoy. La conversación que tuvimos con Cristian Beley fue muy interesante y, como dices tú, abordamos principalmente temas concernientes al borrador de la nueva Constitución, pero también hablamos sobre las movilizaciones del 2006, del 2011 e incluso del estallido social del 2019 y su relación con el proceso constituyente que ha tenido lugar este año. Efectivamente, Dani, Cristian Beley ha trabajado durante los últimos años en torno a política educativa en Chile, materias como desigualdad, derecho a la educación, libertad de enseñanza, y todo ello aparece reflejado en la entrevista que escucharemos a continuación. Pues Carlos, sin más, vamos a escuchar nuestra conversación con Cristian Beley. Bueno, soy Cristian Beley, soy académico de la Universidad de Chile, del Centro de Investigación Avanzada en Educación y de la Universidad Austral de Valdivia, en Chile. Y ahora acabo de terminar una posición académica temporal en la Universidad de Stanford. Fui profesor visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos haciendo clases en la Escuela de Educación. Soy sociólogo, trabajo hace mucho tiempo en temas de educación. Trabajé inicialmente en los 90 en el Ministerio de Educación de Chile y luego hacia fines de los 90 y principios de los 2000 en UNICEF. En Chile también, en la oficina del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, en temas vinculados al derecho a la educación, en particular desde el enfoque de los derechos de los niños y las niñas. Y luego me fui a estudiar un máster y luego un doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Ahí estudié educación comparada y políticas educacionales, y desde entonces me he dedicado más de lleno a la investigación académica, a la publicación, en fin. Antes fui también profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Y en general mis temas de investigación son los de política educativa, la institucionalidad, las reformas. Especialmente me he dedicado a investigar sobre las políticas y reformas vinculadas al mercado, que son las que en Chile han dominado buena parte del diseño institucional chileno, pero no solo, también he investigado otras políticas. Y lo he tratado de hacer desde el punto de vista macro, de las políticas, de la institucionalidad, valga la redundancia, y del punto de vista micro también en las escuelas, cómo todos estos cambios se expresan en procesos de mejoramiento y cambio de innovación a nivel de las escuelas y liceos en Chile. Ese es más o menos el trabajo que he desarrollado durante todo este tiempo. Gracias, Cristian. Bueno, repetir el gusto que es para nosotros que estés acompañándonos en esta primera serie que hace Aula Divergente, que gira en torno a Chile y específicamente en torno al debate que se genera entre el año 90 y el 2022. Tú has participado activamente en el debate en Chile, has seguido de cerca las discusiones, y es en este contexto donde quisiéramos preguntarte si tú ves alguna relación entre tres movimientos que se producen el 2006, el 2011 y el así llamado estallido social del 2019. ¿Hay vínculos entre estos movimientos desde tu perspectiva? Yo pienso que sí, pienso que el vínculo es muy estrecho en verdad. Pienso que el movimiento estudiantil de la Revolución de los Pingüinos, el 2006, que es un movimiento muy particular porque es un movimiento liderado por estudiantes secundarios, fue hasta ese momento el movimiento de protesta más, diría yo, más intenso, que despertó, impactó la opinión pública y el campo de las políticas educacionales de una manera muy relevante, y creo que tuvo varios méritos ese movimiento estudiantil. Creo que un mérito importante que tuvo fue, y que después se repite en los movimientos siguientes, fue combinar demandas como todo movimiento de algún grupo de interés, en este caso los estudiantes, demandas de corto plazo, por decirlo así, mejoramientos de los liceos, de sus condiciones de alimentación, de transporte, etcétera, pero con una visión de más largo plazo. Y esa visión de más largo plazo hizo sentido en su momento a la sociedad chilena y a las autoridades, también a una parte de las autoridades, y que consistían en identificar en el núcleo institucional heredado de la dictadura, es decir, el marco este al que yo me refería de mercado, cuyo ícono era la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la famosa LOCE, que la dictadura había impuesto el último día de su mandato. La dictadura, ustedes saben, impuso la Constitución de 1980 y después continuó imponiendo las reformas que la implementaron durante los 80, incluyendo la municipalización, que era muy resistida y que era parte justamente de las demandas, de los reclamos de los estudiantes secundarios, y también completó su esquema de reformas
reforma legal, institucional, hasta el último día, diríamos, ocupó toda la década de los 80. Y el símbolo de ese cierre fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, literalmente impuesta el último día de imperio de la dictadura. Entonces, los estudiantes secundarios tuvieron la lucidez de decir, mire, no solo queremos mejorar los liceos, pero tenemos claro que los liceos públicos no están bien y no son prioritarios en Chile porque hay una institucionalidad que privilegia el mercado y la privatización, y esa institucionalidad no ha sido modificada en sus fundamentos y es una herencia, una imposición de la dictadura. Y los gobiernos de la concertación, los gobiernos democráticos, no han podido o no han querido, yo pienso que no han podido, pero una parte de la élite de la concertación también no quería modificar esa institucionalidad. Y entonces los estudiantes secundarios por primera vez interpelan al campo de las políticas en este sentido más institucional en educación. Y la presidenta Bachelet, que es la presidenta del momento, tiene la sabiduría de darse cuenta. Su agenda no tenía nada que ver con estas demandas, hay que reconocerlo. Lo mismo había ocurrido con el presidente Lagos, que venía saliendo. Tiene la sabiduría la presidenta Bachelet de acoger esa demanda a partir de un gran debate nacional, que es el Consejo Asesor Presidencial para la Educación, que a mí me tocó participar y que, valga un homenaje, lo coordinó Juan Eduardo García Huidobro, un académico de mucho prestigio en el campo de la educación. Y ese debate, el debate del Consejo Asesor Presidencial del 2006, mostró muy claramente, a mi juicio, que el supuesto consenso de los años 90, que era un consenso en torno a la institucionalidad de mercado más el trabajo del Estado, diríamos, en mejorar la calidad y la equidad, pero dentro de los límites de la institucionalidad de mercado, que ese consenso en realidad no tenía una base social y educativa amplia, que expresaba solo a una parcialidad del campo educacional, menor en el campo educacional, y a una parcialidad de la élite política, que era la mayor, diríamos, el acuerdo sectores dominantes de la concertación y la derecha. Y eso quedó expresado muy claramente en ese Consejo Asesor Presidencial. A mi juicio, eso abre la discusión en Chile sobre institucionalidad, los límites de la institucionalidad de mercado. El movimiento, no voy a contar toda la historia porque no tenemos tiempo, la presidenta Bachelet intentó acoger algunas de las demandas de los estudiantes y quedó claro que la derecha en Chile tenía poder de veto y no pudo. La presidenta, que se convenció de que los estudiantes y las estudiantes secundarias tenían razón en algunos de estos cambios institucionales, no pudo llevar a cabo esas reformas porque simplemente la derecha las bloqueó, incluyendo el fortalecimiento de la educación pública, el fin al lucro, en fin, de eso estamos conversando. El movimiento estudiantil del 2011 lo que hace es llevar este mismo conflicto ahora con la derecha en la moneda, por tanto, las contradicciones y los conflictos mucho más agudizados, lo que hace es llevar este conflicto a una escala mayor. El movimiento universitario ahora tiene un impacto social mucho más grande y dado que la derecha está en la moneda, el roce, diríamos, la conflictividad crece exponencialmente y se expande a otros sectores que no son solo la educación. En 2011, 2012, durante el gobierno del presidente Piñera, hubo protestas también medioambientales, protestas regionales, hubo otro tipo de protestas, el movimiento contra la AFP, comenzaron a emerger otras protestas que todas venían en el fondo, como nosotros lo pusimos en un libro que publicamos en la Universidad de Chile, como ecos de la Revolución Pingüina, diría. Venían como a expandir esa queja. La queja, en dos palabras, es queremos derechos, pero no los podemos garantizar porque tenemos una institucionalidad de mercado que no está orientada hacia los derechos ciudadanos, sino que hacia el negocio. Y lo que quedó claro ahora con el presidente Piñera en la moneda y su coalición de gobierno es que el campo político no era capaz de procesar esas demandas. El movimiento del 2019, el estallido social, no es más que a mi juicio, culminación de esa insatisfacción, de esa frustración, de esa rabia, a mi juicio exacerbada por dos elementos fundamentales. Con esto termino para no alargarme: el desprestigio enorme de la política producto de todos los casos de corrupción que se dieron a conocer en ese periodo, y el desprestigio enorme de las élites producto de todos los casos de colusión y de abusos del sector empresarial y del sector dominante en Chile respecto de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, la desconfianza en las instituciones, el desprestigio de la política producto de la corrupción y la convicción de que las élites chilenas son un pequeño círculo que no tiene siquiera ética para explotar, a pesar de todos sus privilegios, los sigue acumulando a partir de la falta de ética, como eran los casos de colusión. Yo creo que eso es lo que llevó esta demanda legítima por mayores derechos, que podría en una sociedad democrática ser simplemente protestas y parte del juego político, lo llevó a un conflicto social extremo, como fue el caso del movimiento
del 2019. Así es que sí, yo veo una continuidad. La verdad es que nota final, uno tiende a remarcar los momentos, los hitos, 2006, 2011, 2019. Con Cristóbal Villalobos, un académico, fue mi tesista en su tesis de doctorado en la Universidad de Chile, es un académico de la Universidad Católica. Cristóbal ha hecho un análisis de largo plazo de la conflictividad del campo de educación, de las protestas, y lo que es claro es que la protesta, la conflictividad en el campo de la educación es mucho más permanente que simplemente estos grandes hitos 2006, 2011, 2019. En realidad lo que Chile ha tenido en todo este periodo es un gran nivel de conflictividad y de protesta, y a mi juicio es producto de esta falta de legitimidad de la institucionalidad. Bueno, gracias, Cristian, por ese recuento. O sea que, siguiendo en la línea de lo que nos vas contando, digamos, si se pudiera llamar debilitamiento de la institucionalidad, ¿cierto? Que se ve reflejada desde el 2006 y, digamos, que estalla en el 2019. ¿Tú ves alguna relación entre esto y el actual proceso constituyente? Y si pudieras contarnos, así como narrarnos un poco desde tu perspectiva, lo que pasó en el 2019 en relación con el actual, con la creación del proceso constituyente, pero como tú dices, o sea, más allá del 2019, si tú pudieras encontrar algún hilo que también enlace este proceso constituyente con lo que se viene dando desde el 2006, pudieras contarnos algo de esto. ¿Cómo ves tú esa relación hasta el proceso constituyente? Claro, quizás es bueno, yo me dedico al campo de la educación, quizás es bueno ejemplificar con educación para mostrar una cuestión que yo creo que es esencial para comprender el proceso constituyente en el que Chile está. Lo voy a expresar en esta idea de las personas que se oponían al proceso constituyente, como diciendo, miren, la gente lo que demanda son mejores trabajos, mejor salud y mejor educación. No demanda una nueva constitución. Entonces, como el campo político respondiendo en una clave distinta a la de las demandas ciudadanas. Entonces, lo que habría que hacer es en realidad trabajar por hacer una mejor educación, hacer políticas y programas de educación o de salud o de trabajo. El problema está en que Chile eso ya lo probó. Ese camino ya se siguió. Ese es precisamente el camino de los casi 20 años, más de 20 años, perdón, hasta antes de que comenzara esta explosividad social, que no estoy solo expresando en el 19, que son casi 30 años. A mí me sorprende cuando las personas dicen en educación, por ejemplo, a la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet del 2014, ahora segundo gobierno, quiso hacer una reforma más estructural para disminuir las dinámicas de mercado que antes mencioné, terminar con el lucro, la discriminación odiosa a las familias y a los estudiantes, con recursos públicos por lo demás, copago, el cobrar por el derecho a la educación y el debilitamiento de la educación pública, reformas institucionales. Entonces se le criticó a la presidenta Bachelet la derecha de nuevo, muy violentamente, se opuso a estas reformas y el argumento era, ¿por qué no se dedican a mejorar la educación? Capaciten a los profesores y mejoren los textos de estudio, por decirlo coloquialmente. Pero eso es precisamente lo que los gobiernos de la concertación estuvieron haciendo desde la transición. La idea original de la transición en el año 90 a este respecto fue, no vamos a modificar las reformas, pero sabemos que son insuficientes con una acción dinámica del Estado a nivel de los procesos sustantivos del campo. Vamos a decir en educación, vamos a respetar la privatización, vamos a respetar el voucher, vamos a respetar la municipalización, vamos a respetar la competencia como dinamizadores del sistema educacional, pero vamos a entender que no es suficiente, entonces vamos a hacer programas de mejoramiento como los programas MESE, los programas P900, los programas LEM, muchos programas de capacitación y de innovación a nivel de las escuelas. Vamos a equipar las escuelas, vamos a entregar bibliotecas, vamos a hacer capacitación docente, vamos a reformar el currículum, etcétera. Esa es precisamente la política que los gobiernos de la concertación desde los años 90 comenzaron a implementar. En esta fe, yo creo que uno le debería llamar tercera vía entre comillas, ¿verdad? De que el mercado por un lado más el Estado activo por el otro podían, una mano derecha y una mano izquierda, producir una buena y justa educación. Pero ese diseño mostró sus límites. Ese es justamente el trabajo que se estuvo haciendo por más de 20 años. Se hablaba de que no tenía impacto, de que faltaba espíritu, de que no había innovación suficiente, la segregación y la desigualdad en lugar de disminuir crecían. Cada vez el sistema escolar, aunque se expandía, expandía también la insatisfacción respecto de él. Entonces la pregunta que se tienen que hacer quienes se oponen a los cambios estructurales es ¿por qué si ese camino ya se probó? Yo mismo participé en eso con mucha energía, con mucha fe, en que los cambios
podían hacerse, diríamos, dentro de la caja institucional heredada. A mi juicio, los reportes internacionales de la OECD, investigación académica sobre este aspecto, son muy contundentes en mostrar que el sistema escolar chileno tiene problemas institucionales que no se resuelven simplemente implementando políticas a nivel local de las aulas o de las escuelas. Cosas que, por supuesto, también hay que hacer, pero que no se resuelven. Y el proceso constituyente, eso mismo, diríamos, expresado a nivel de los distintos campos de los derechos sociales. No bastan más recursos y más dinámicas de mercado. En Chile, por ejemplo, para intentar hacer equidad en los recursos con que trabajan las escuelas, un fin muy noble, estuvo en el programa de gobierno del presidente Lagos, el año 2000, yo apoyé eso también, pero resulta que cuando se les ocurrió cómo hacerlo, lo que hicieron fue reforzar el voucher. Un voucher diferenciado. Entonces, al mismo tiempo que se trata de hacer equidad, se refuerzan las dinámicas de mercado. Y este ejemplo se puede encontrar en múltiples aspectos de la política, porque la caja de la lógica de los incentivos de mercado terminó dominando, diríamos, la creatividad y los acuerdos de la política. Esto impide abordar los temas de equidad, impide abordar los temas de innovación, impide abordar los temas de segregación, impide fortalecer la educación pública. De manera que canalizar la demanda social hacia una reforma constitucional, vamos a decirlo de otra manera, hacia la necesidad de crear un marco institucional que supere la lógica neoliberal de mercado heredada, impuesta en los años 80 y que demostradamente, empíricamente, no una cuestión ideológica, empíricamente está demostrado que no permite satisfacer las demandas de las mayorías. Bueno, a mi juicio es una respuesta correcta, una respuesta consistente. Si es que el proceso constituyente está logrando hacer eso o no es otra pregunta. O sea, si quieren podemos abordarla. Pero el hecho de que la institucionalidad chilena, yo estoy hablando de educación, pero lo mismo se puede decir para salud, para las pensiones, la seguridad social, lo mismo se puede decir para otros aspectos claves de los derechos sociales. El hecho de que la institucionalidad chilena de mercado es insatisfactoria y no es razonable, no es conveniente y hay que reemplazarla, yo lo concuerdo plenamente y me parece que es una deriva natural del proceso de protesta de los estudiantes de los años de inicio de los 2000 y de la sociedad de los años 2010, a partir del hecho de que el sistema político fue incapaz de procesar esa demanda de un modo que, diríamos, descomprimiera la demanda en lugar de exacerbarla, como de hecho ocurrió. Gracias, Cristian. Bueno, ya entraremos y tú nos marcas ahí el camino a hablar sobre el proceso constituyente. Lo vamos a dejar congelado de momento. Sabemos que tuviste una participación activa antes y durante y vamos a conversar ahora acerca de lo que significa que un ex líder estudiantil sea el presidente de Chile actualmente, el presidente más joven de la historia de Chile. ¿Cómo puede explicarse que una persona que hasta hace poco lideraba manifestaciones en las calles hace 10 años atrás, hoy sea la primera autoridad del país? Y si acaso crees tú que esto pudiera estar vinculado con cierta adhesión que ganó el movimiento estudiantil del 2011 en torno a la ciudadanía. Cuéntanos, por favor, cuál es tu impresión. Bueno, yo pienso que el triunfo de Gabriel Boric como presidente efectivamente es un paso más, voy a decirlo así. No quiero decir consolida porque los procesos sociales son muy complejos y son siempre de avances y retrocesos, pero es un paso más muy importante dentro de esta historia como yo la estoy narrando, que es como yo la interpreto. Pienso que no es solo Gabriel Boric, él tiene grandes méritos, podemos comentar un poco más sobre eso, pero es una generación de muchos líderes, incluyendo Camila Vallejo, Giorgio Jackson, que son el trío, diríamos, más notable y más notorio, pero junto con ellos hay muchos otros en el Parlamento, en las políticas, en la investigación también. A mí me ha tocado colaborar y discutir mucho con el actual ministro de Economía, con Nicolás Grau, que fue también el presidente de la FECH en el tiempo, a quien conocí en el tiempo del Consejo Asesor Presidencial que yo estaba mencionando, y se ha convertido en un académico muy importante y ahora además ministro, en fin, Miguel Crispi, y así podríamos seguir. Incluso en la Convención Constitucional también algunos ex líderes estudiantiles tuvieron representación. Entonces, es una generación completa y yo creo que no solo muestra lo que tú estabas diciendo, Carlos, que yo ya lo había mencionado, ¿verdad? Que yo pienso que la demanda estudiantil tuvo un eco muy grande en la sociedad. Las personas podemos acostumbrarnos porque los seres humanos somos muy maleables, muy moldables, nos adaptamos a todo. Entonces, si al final tenemos que vivir y sobrevivir en la lógica de mercado, lo hacemos. Eso es distinto de que tengamos una adhesión profunda a su lógica. Uno dice, bueno, estas son las reglas del juego, cada uno se rasca con su propia uña, es lo que hay que hacer, tengo que tomar responsabilidad por mis hijos, mis hijas, por mí mismo, y lo hago. Si tú me preguntas cuál es la sociedad en la que yo aspiro a vivir, yo te voy a decir que no quiero esto, no quiero esta sociedad en la que cada uno solo tiene lo que puede comprar, y que los hijos de mi vecino no tienen las posibilidades que tengo yo simplemente porque su mamá es menos educada, entonces no sabe elegir escuela, no sabe ser consumidora de la educación. Entonces, que las personas
personas actuemos en las reglas que se nos han impuesto no quiere decir que adherimos a esas reglas en lo profundo. Entonces yo creo que los estudiantes cuando protestaron y tocaron esas teclas, diríamos por decirlo así, remecieron, tocaron una fibra que muy profunda y que remite a una histórica demanda por justicia, por dignidad. Las personas tenemos esa intuición y sabemos que esta sociedad así organizada no es decente, simplemente no es justificable. De manera que yo creo que efectivamente los estudiantes sí tocaron una hebra muy profunda y que después las personas simplemente, si lo pensamos en nuestro trabajo, si lo pensamos en nuestra salud, si lo pensamos en nuestros barrios, bueno, es una sociedad que hay que cambiar, que hay que mejorar. Pero creo que los líderes estudiantiles tuvieron mucho más mérito que ese. Ahora que me lo preguntas tú para decir por qué pasaron de líderes estudiantiles a líderes políticos nacionales. Yo creo que ellos, a diferencia de otros movimientos estudiantiles y de otros líderes estudiantiles, tuvieron la claridad de decir, mira, la única manera en que esta visión se exprese en cambios y no sea solo testimonial, es que luchemos en el campo de la política y logremos mover la política en función de los intereses de la mayoría que estamos diciendo tienen esta demanda. Y que no porque vayan a comprar al mall es que se compraron el credo neoliberal y son unos egoístas consumidores pedernidos. La sociedad chilena hay una demanda insatisfecha que es una demanda por mayor dignidad y mayor justicia. Y bueno, y han demostrado ser líderes muy talentosos. Probablemente no hay otra generación en la historia de Chile, o sea, muy equivalente a momentos muy particulares, que tan rápidamente, tan jóvenes, tuvieran un éxito electoral tan grande en el Parlamento y luego en la presidencia. Eso expresa, yo creo, una convicción que yo agradezco mucho, que es el hecho de que la protesta social en Chile se pueda canalizar institucionalmente por la vía de la política. Esto no es un regalo. En otros países simplemente la protesta continúa como protesta, camina por otro lado, no fortalece la política y la sociedad termina fracturándose todavía más y la política debilitándose más. Y ellos con eso han corrido sus riesgos, por supuesto. El presidente y sus ministros y ministras están gobernando una sociedad extremadamente compleja en un momento histórico extremadamente delicado, más allá de la cuestión constitucional. Así es que sí, yo pienso que son líderes de mucho valor y pienso que la experiencia que han ido adquiriendo les va a permitir, espero yo, no solo lo pienso, lo espero, les va a permitir a este gran proceso de cambio histórico encontrar en ellos y en otros y otras personas similares el liderazgo que se requiere para sostener esta lucha, porque los procesos de cambio son lentos, como son solo de un impulso. Ser líder en una federación de estudiantes y organizar una gran protesta es una cosa, ser líder social y político año tras año, década tras década para impulsar cambios que queden en la sociedad es completamente otra cosa. Muy importante, Cristian, de verdad esto que dices, porque si haces mención me haces pensar incluso en la realidad de Colombia, yo como colombiana, y creo que es completamente cierto, no todas las movilizaciones, por más grandes que sean, por más bien fundamentadas, por más apoyo ciudadano que tengas, pueden canalizarse a través de la política. Yo creo que de mucho ejemplo que ha permitido Chile incluso para toda Latinoamérica, es muy importante recalcar eso. Y bueno, dejando aquí en veremos también un poco el gobierno actual de Boric y descongelando eso que Carlos congeló por allá atrás sobre la Constitución. Quisiera que nos pudiéramos enfocar, y para nosotros es muy importante este punto porque además parte de este capítulo va a salir justo antes del plebiscito que se va a firmar, que se va a hacer el 4 de septiembre. 4 de septiembre, si no estoy mal. Muy a propósito del borrador que está actualmente. Así que esperamos que parte de este contenido se sirva para formar, ¿no?, a las personas acerca del contenido en cuanto al derecho de educación que se está teniendo en este borrador. Entonces, si pudieras hablarnos un poco de esas diferencias que tú puedes ver entre la regulación del derecho de educación actual, la que está vigente, y la que se está proponiendo y la que se va a plebiscitar. ¿Pudieras hablarnos un poco de eso? Yo participé, ya que Carlos lo menciona, yo participé también en el proceso constituyente como candidato a la Convención Constitucional, trabajando los temas de educación. Y luego también participé, como siempre lo he hecho, en el debate público, publicando columnas, escribiendo documentos. Acabamos de publicar un libro sobre el tema de la educación en la nueva Constitución. Y también fui ampliamente consultado por algunos constituyentes durante el proceso de elaboración de las normas en educación. Así es que creo tener una visión bastante completa, bastante amplia, no sé si completa, pero del proceso de debate constitucional sobre educación. Y déjame decirte, Daniela, que algunos de los temas que se están debatiendo, que se han debatido en la convención y que están expresados en la nueva constitución, yo los vengo siguiendo y debatiendo desde los años 90 en UNICEF. Por ejemplo, cuando se habla de la relación entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, esa relación conflictiva o de complementariedad que puede tener, bueno, yo organicé debates
debates sobre libertad de enseñanza y derecho a la educación en UNICEF en los años 90, porque ya ahí nos dábamos cuenta en UNICEF que bajo el principio educativo de la libertad de enseñanza, en Chile se había inmiscuido, vamos a decir, entremezclado, un principio económico de la libertad de gestión empresarial que permitía, que avalaba discursivamente, pero también institucionalmente, legalmente, incluyendo fallos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, incluyendo defensas en el Parlamento, que avalaba prácticas discriminatorias contra los niños, las niñas y sus familias por parte de establecimientos privados, que decían que su libertad incluía la posibilidad de discriminar a las niñas que quedaban embarazadas, a los hijos de madres solteras, a los niños si es que sus padres no estaban casados por la iglesia, después a los niños con necesidades educativas especiales. O sea, el argumento de que mi libertad incluye la posibilidad de discriminar y que el Estado me financia esa discriminación con recursos públicos. Yo lo escuché en Chile, insisto, lo vengo escuchando desde fines de los 90 en los debates que hacíamos en UNICEF. La última grande, acuerdos de los años 90, argumentos que escuchamos antes de ayer, rechazando la idea de la presidenta Bachelet de que los procesos de admisión no debían ser discriminatorios. Entonces, con esto quiero decir que el debate constitucional, a mi juicio, ha permitido poner sobre la mesa y eventualmente puede permitir salvar, solucionar tensiones educacionales que han estado ahí latiendo desde la instauración de la Constitución del 80 y su lógica de mercado en educación. ¿Qué es lo que ha sido lo principal a mi juicio? Yo pienso que lo central son 5 elementos, si es que los numero rápido y ustedes me dicen si quieren profundizar en alguno de ellos. 5 elementos que creo que han estado en el debate y que creo que de alguna manera se expresan en la propuesta de nueva Constitución. A mi juicio, en general, de muy buena manera. Tengo una visión muy positiva de la norma que se ha propuesto, de las normas que se han propuesto en educación escolar, universitaria, en educación, en la nueva Constitución, a pesar de que tengo un par de críticas que puedo agregar. Voy muy rápido. La primera es que la nueva Constitución tiene una definición de la educación que es mucho más rica, es mucho más comprensiva, diríamos mucho más contemporánea que la definición de la Constitución del 80. Yo pienso que esto es importante porque esa definición no es simplemente retórica, es una definición que incluye principios más comprensivos de educación, por ejemplo, que no se limite al aprendizaje de conocimientos, sino que sea una educación integral en aspectos sociales, personales, en fin, y también incluye ciertos principios de regulación que tienen que ser respetados por el conjunto de los actores, como los principios de justicia, no discriminación o inclusión, que yo estoy mencionando que en Chile nuestra institucionalidad actual no solo no los promueve, los erosiona. Principios de justicia, no discriminación e inclusión, por nombrar 3, hay más en la propuesta. Entonces, eso es lo primero, es, diríamos, una redefinición de la educación en un sentido educacional que la alinea con las tendencias contemporáneas en el mundo sobre educación. En esto, si cualquiera que lea la norma va a darse cuenta que no hay en ella ningún exceso, ni mucho menos. Hay una definición que, si después toman los documentos canónicos de UNESCO, de UNICEF o de los grandes pensadores contemporáneos sobre educación, la nueva Constitución está en ese sentido muy bien orientada. Lo segundo es que la propuesta de nueva Constitución refuerza la educación pública. La garantía del derecho a la educación, que está también reforzado, lo voy a mencionar en un minuto, pero la garantía del derecho a la educación en la práctica es la educación pública. No estoy diciendo en la norma necesariamente, no es que diga, mire usted, el garante es exclusivamente el sistema de educación pública. No es así, es el Estado en su sentido más amplio. Pero si uno observa la experiencia comparada, histórica, la garantía en la práctica del derecho a la educación es lo que construimos como educación pública. Y nuestra educación pública está muy debilitada y en el esquema de mercado en realidad no tiene futuro. Eso ya lo comentábamos por los estudiantes secundarios en 2006, pero ya lo sabíamos con la evidencia en los años 90 y lo hemos simplemente continuado ratificando. Entonces, si queremos garantizar institucionalmente el derecho a la educación, una educación innovadora, esta que estamos diciendo, pero también en condiciones de ciudadanía, de no exclusión, etcétera, tenemos que fortalecer la educación pública. Y la nueva Constitución lo hace, le da al Estado una obligación especial con la educación pública. Lo tercero es que el estatus del derecho a la educación, lo que es el derecho a la educación, está enriquecido y extendido y expandido en la nueva Constitución. Hay que reconocer que un elemento novedoso de la Constitución del 80 fue incluir el derecho a la educación. Antes teníamos leyes de escolaridad obligatoria, no teníamos una Constitución que expresara el derecho a la educación como tal, pero está en la Constitución del 80, diríamos, en una versión minimalista. Es un derecho de acceso y gratuidad
a la escolaridad básica y media. Eso sería básicamente el derecho a la educación si uno exprime la Constitución del 80. En la Constitución actual lo que se está diciendo es que las oportunidades educativas deberían ser mucho más amplias, deberían ir desde la primera infancia hasta lo largo de la vida y expresadas como un derecho, una aspiración a la universalidad desde la primera infancia hasta la universidad y como un derecho, diríamos, permanente o un derecho abierto. Yo creo que los abogados van a tener que buscar ahí un léxico para cómo calificarlo, pero yo digo, en la consagración constitucional de la idea de la educación permanente, que tiene entonces, y la Constitución también lo menciona así, la propuesta, que tiene no solo al sistema educacional formal como su espacio de realización, sino también a la educación informal, a la educación comunitaria, a los distintos espacios de formación. Y la Constitución dice eso, tenemos que promover esa educación permanente y en otros espacios, no solo en la educación formal. Y esto es importante porque solo las clases altas, cuando sus hijos, sus hijas tienen problemas, les dan 1000 oportunidades. Y después cuando crecen, pueden estudiar todo el tiempo que sea y después cuando tienen recursos y son adultos y adultos mayores, siempre pueden continuar estudiando y formándose y está muy bien. Eso mismo queremos para todos los chilenos y chilenas, aunque no sean de la clase alta. Que los jóvenes, las jóvenes tengan muchas oportunidades, que las personas adultas, que a lo mejor les tocó una vida más dura, no pudieron aprovechar su primera oportunidad, bueno, que tengan oportunidades también cuando adultos y cuando sean adultos mayores, que haya muchos espacios de desarrollo y de fortalecimiento, de enriquecimiento de su vida, más allá incluso de la lógica de la productividad. No es solo un tema de capacitación, sino de desarrollo humano. Entonces, eso es lo que la nueva Constitución expresa como educación permanente. Y también le da un estatus, diríamos, superior en el sentido que antes mencioné, el que este derecho a la educación tiene que ser resguardado en condiciones de justicia, en condiciones de no discriminación, en condiciones de respeto. No es que esas cosas no estén en alguna de las leyes que tiene Chile, pero antes dije, ha costado sangre, sudor y lágrimas poder convencer a la derecha de que pongamos alguna norma para la no discriminación, de que garanticemos la gratuidad del derecho a la educación y etcétera. Bueno, en el futuro ojalá eso sea un consenso y la Constitución lo está poniendo como consenso y no tengamos que volver a discutir si es un buen negocio cobrarle a las familias o no por el derecho a la educación de sus niños, si vale la pena o no discriminar a las niñas o a los niños porque tienen una orientación sexual que no es la que le gusta al dueño de la escuela. Esas cosas ojalá dejemos completamente de nuestro debate porque están consagradas como parte del derecho a la educación, la no discriminación, el trato digno e igualitario de las personas. El tercer componente es la educación privada. La educación privada tiene un lugar, la libertad de enseñanza es muy importante, es parte de los derechos humanos y en la nueva Constitución está consagrada explícitamente. La libertad de enseñanza en general se la entiende en 3 aspectos. La libertad de los padres, de los cuidadores, para elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, de los niños, niñas fundamentalmente. Eso está consagrado en la nueva Constitución, casi literal de cómo se entiende en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de cátedra de los docentes universitarios tienen una libertad de cátedra muy amplia y está muy bien que así sea. Los docentes escolares tienen una libertad de cátedra más restringida porque está limitada por los derechos de los niños y las niñas y por el currículum oficial del país, parte de su derecho a la educación, por lo tanto los derechos de la infancia limitan la libertad de cátedra de los profesores y profesoras, pero tienen una cierta libertad y está garantizada en la nueva Constitución. Y finalmente la libertad para crear establecimientos educacionales que no sean del Estado, de los agentes, diríamos, no estatales, privados, la sociedad civil. Este último aspecto, había una norma que se propuso explícitamente para consagrarla, esta tercera dimensión de la libertad de enseñanza, y que lamentablemente en el pleno final de la convención, aunque tuvo una amplia mayoría, no la alcanzó el quórum necesario. Entonces esta norma no está en la nueva Constitución. A mi juicio, esa era mejor que estuviera. Yo defendí esa norma hasta el último minuto, pero creo que su ausencia debería ser interpretada como que no hay un obstáculo en Chile para crear establecimientos no estatales. De hecho, una norma anterior habla de la necesidad del Estado de regular el procedimiento para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, incluyendo los que no son del Estado, y varias otras normas también mencionan los establecimientos privados. Entonces, es obvio de una lectura sistemática del texto que se entiende que en Chile hay libertad para crear establecimientos educacionales no estatales. Creo que era mejor que estuviera explicitado para eliminar suspicacias. Desafortunadamente, aunque los sectores no de derecha abrumadoramente apoyaron esa norma, 80% o más, la derecha no concurrió con ninguno de los votos y entonces la dejó caer. El cuarto elemento
es la participación de los actores. Los actores no son simples piezas, no son simples insumos, no son simples clientes o empleados. Profesores, estudiantes, familias, asistentes de la educación forman parte de las comunidades educativas. Y la nueva Constitución reconoce eso y le da a las comunidades educativas un estatus que antes no tenía y diríamos, un mandato a que la educación se haga en comunidades participativas. Y finalmente, la nueva Constitución también propone reconocer un estatus especial a la profesión docente. Profesión docente en la práctica, si antes dije la garantía del derecho a la educación es la educación pública, la garantía del aprendizaje es una profesión docente fortalecida. Entonces la nueva Constitución le da al Estado el mandato de fortalecer, promover, dar buenas garantías, buenas condiciones de trabajo y formación a la profesión docente para que esta garantía del aprendizaje cuente con ellos, con ellas como una profesión fortalecida. Además, la nueva Constitución norma la educación postsecundaria, la educación superior, de un modo que, grosso modo, yo diría, no innova mucho respecto de la situación actual, salvo el hecho de fortalecer de nuevo la educación pública. Esa es básicamente la propuesta constitucional. Esos son los elementos que se han estado discutiendo. Yo pienso que la norma es una mucho mejor norma. Yo habría agregado, además de la que antes mencioné, habría agregado una norma explícita que regulase mejor el financiamiento del Estado a las instituciones privadas. En Chile, una parte importante de la educación es privada y es financiada con recursos del Estado. A mí me parecía entonces que era importante consagrar una norma, que de hecho el pleno final de la convención también la tuvo ante sus ojos, su mesa, una norma que a mí me satisfacía mucho, que en el fondo decía que el Estado puede financiar la educación privada y que debe hacerlo bajo ciertas reglas que, diríamos, empujan a la educación privada a colaborar con la educación pública y a colaborar con los bienes públicos que en la educación hay. Desafortunadamente pasó lo mismo con esta norma que con la anterior que mencioné. No tuvo el respaldo mayoritario, tuvo el respaldo mayoritario, pero no alcanzó el quórum y no está tampoco en la propuesta, aunque en las normas constitucionales transitorias algo se menciona. Su ausencia, a mi juicio, es una oportunidad perdida, porque creo que hubiera sido mejor para despejar todo este debate que antes dije que Chile ha tenido, de qué significa el financiamiento público a educación privada y cuáles son sus regulaciones, de sus propósitos y sus límites. Yo creo que hubiera sido mejor tener esa norma que no tenerla. Desafortunadamente no está en la Constitución, pero la verdad es que la actual Constitución tampoco la tiene. O sea, quedamos, por decirlo así, en donde mismo estamos. Podíamos haber avanzado algo que no avanzamos, para decirlo coloquialmente. Esa es básicamente mi lectura de la norma. Cristian, muchas gracias por esos puntos que resumen las principales características de la regulación que se propone. Estoy de acuerdo con varios de los planteamientos que has hecho. Por allí también una mención interesante es la que se hace de calidad, por primera vez en la historia constitucional chilena. Por suerte una calidad que se dota de contenido a propósito de los principios o fines de la educación, y pareciera que es una regulación esta que responde a las demandas estudiantiles de 2006 y 2011. Digamos, no se hace con el set de demandas a la vista para satisfacerla, pero pareciera sí que está vinculada con ellas. Entonces, Cristian, a propósito de lo que nos cuentas, ya deja ahí en el tablero algunos de los que van a ser los desafíos que tendrá el sistema educativo hacia adelante en la eventual implementación de esta nueva Carta Constitucional, y quisiéramos ya acercarnos hacia el fin de la entrevista para que nos digas, bueno, ¿qué otros desafíos, además de los que surgen de la eventual implementación, ves tú para el sistema educativo chileno? ¿Cuáles son las prioridades que se deberían atender? Y en general te dejamos también este espacio para que, más allá de esas preguntas que hemos planteado, tú nos digas lo que creas que es importante para ti en el contexto del cierre ya de esta entrevista. Pienso que los temas que se han discutido en la Convención Constitucional, como antes dije, son muy importantes en términos del cambio del diseño institucional que Chile necesita. Desde el gobierno de la presidenta Bachelet II se han comenzado a implementar cambios institucionales por primera vez, orientados, diríamos, como ella misma, para usar sus expresiones, lo argumentaba a sacar la lógica del mercado de la educación. Yo respaldo eso, creo que es una buena idea, creo que es una buena orientación de política, creo que la nueva Constitución, de aprobarse, nos continúa en esa senda. De no aprobarse, de todas maneras, es la senda que vamos a tener que recorrer. Y si antes dije que yo conozco muy bien el debate de las políticas educativas en Chile, me atrevo a decir que estos elementos tienen un consenso a nivel del campo educacional en Chile, amplísimo. Casi todos los elementos que estoy mencionando tienen un apoyo a nivel del campo educacional muy grande y a nivel de la sociedad también. Entonces, me parece que es un camino que obstáculos más, obstáculos menos vamos a seguir recorriendo. Ahora, ¿qué significa terminar de hacer esos cambios institucionales? A mi juicio hay al menos dos elementos que son muy importantes. Uno está en la Constitución, el otro
otro está implícito. El primero es el que ya mencioné, el fortalecimiento de la educación pública. Un país sin educación pública, como Chile estaba camino a hacerlo, es un país que no tiene las herramientas institucionales para innovar, para producir calidad y para empujar la equidad. Está amarrado a los incentivos que pueda producir para convencer a proveedores privados de que hagan más o menos lo que la sociedad quiere. Ese sistema escolar no funciona. Entonces, el fortalecimiento de la educación pública es fundamental para estos propósitos colectivos. Eso es lo primero. Chile está en proceso de desmunicipalización y de creación de la nueva educación pública. Hay que fortalecer ese proceso. Lo segundo es el sistema de financiamiento. El corazón de las dinámicas de mercado está en el sistema de financiamiento tipo voucher que Chile tiene. Este es el sueño de Milton Friedman, es el sueño de los neoliberales, que el servicio educacional replique una dinámica de compra-venta de servicios privados. Y el instrumento mejor para expresar esa política, esa idea, es el voucher. O sea, que las familias se presentan ante las escuelas como compradores de educación, que las escuelas compiten por las preferencias de la familia como empresas compitiendo por las preferencias de sus clientes. Y el Estado, en este caso, simplemente financia el voucher, financia esa dinámica. Bueno, hay que terminar con eso. Tenemos que tener un sistema de financiamiento que no siga la lógica del mercado, sino que exprese la lógica del derecho a la educación y la lógica de la calidad y la innovación de la educación. Eso es un desafío gigante. Esos son los dos, a mi juicio, elementos institucionales más importantes que tenemos que abordar en el futuro para completar, entre comillas, esta reforma iniciada por la presidenta en 2014 de sacar la educación del mercado, pero también sacar el mercado de la educación. Son dos cosas distintas. Ahora, además de esas reformas institucionales, yo no soy ciego, todo lo contrario, soy completamente consciente de que estas reformas solamente lo que hacen es traernos del siglo XIX al siglo XXI. Lamentablemente la Constitución del 80 lo que hizo fue llevarnos al siglo XIX, al siglo del laissez-faire, del cada uno se rasca con sus propias uñas y no hay Estado y no hay educación pública. A eso nos llevó la Constitución del 80, a 1850. Haciendo todo esto que estoy diciendo, vamos a llegar al siglo XXI y vamos a poder enfrentar los desafíos del siglo XXI, pero los desafíos del siglo XXI requieren otra agenda completamente distinta de innovación, de cambio en la pedagogía, de cambio en el currículum, de nuevas orientaciones educativas, a la que apenas hemos balbuceado porque hemos estado todos estos años discutiendo sobre si la educación es o no es un derecho y si es que el Estado tiene o no que financiar la discriminación de los niños. Cuando terminemos de ponerle una lápida a esas discusiones, podemos abrir esta otra discusión. ¿En qué consiste esta otra? En que la educación chilena tiene que reformarse en términos de sus contenidos, sus propósitos y su pedagogía. Eso implica una visión, como antes dijimos, mucho más desafiante. Tenemos que, por supuesto, equipar a las nuevas generaciones con las habilidades intelectuales básicas, de pensamiento, de escritura, de razonamiento lógico, matemático, pero no nos podemos quedar ahí restringidos, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que desarrollar las habilidades intelectuales de orden superior, que hoy día son cruciales para una ciudadanía activa y crítica. En el mundo de las fake news, en el mundo de la ciudadanía digital, si los jóvenes, los nuevos ciudadanos, las nuevas ciudadanas, no están equipados con las herramientas intelectuales de orden superior que les permitan ser activos en la búsqueda de la verdad, en la contrastación de las fuentes, en el pensamiento lógico y científico, bueno, van a ser presa de la difusión de la idea de que la Tierra es plana y vamos a volver a la Edad Media. Entonces, pero ahora con computadores. Necesitamos que la educación entonces trascienda estas habilidades básicas y llegue a estas habilidades cognitivas de orden superior. Pero también sabemos que necesitamos fortalecer las habilidades sociales. La sociedad es cada vez más compleja, cada vez más múltiple, cada vez más diversa. No podemos vivir como si viviéramos todavía en una provincia en la que no conocemos a nadie, que no piense como nosotros, que no sea como nuestra familia y que no sea como nuestros amigos. Tenemos que aprender a vivir en una sociedad múltiple y diversa, compleja, en la que pensamos distintos, somos diferentes y sin embargo sabemos colaborar. Esas habilidades sociales son básicas y las estamos en Chile apenas desarrollando. Y finalmente tenemos que desarrollar las capacidades individuales, psicológicas, espirituales, artísticas, de desarrollo humano personal, que le permiten a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, a cada joven, vivir una vida, hacer un proyecto de vida, conducirse éticamente, tener la motivación, el empuje y la persistencia para perseverar en su proyecto de vida. Eso implica entonces que también desarrollemos las habilidades intrapersonales, psicológicas, la educación en el arte, en las emociones, la capacidad para automonitorearse, la capacidad para mantenerse sanos, el valorar una vida saludable, etcétera. Tenemos que también fortalecer esas habilidades. Ahora, ¿cómo se hace todo eso? Con otra pedagogía, con otra forma de relacionarse. Y eso supone un cambio en la profesión docente, como antes lo dije, que nos haga pasar de, bueno,
les vamos a pagar como profesionales, les vamos a dar condiciones de trabajo como profesionales, les vamos a exigir como profesionales. Vamos a confiar en ellos, en ellas, porque les tratamos como profesionales. Bueno, le estamos pidiendo algo muy difícil, que es que ofrezcan a las jóvenes y los jóvenes oportunidades de aprendizaje y desarrollo que son mucho más desafiantes que simplemente repetir una clase como se pudo hacer en el siglo XIX. La entrada en plenitud al siglo XXI tiene que ver con una pedagogía más horizontal, más participativa, que desafía a los jóvenes, que les hace pensar, que les hace ser protagonistas de sus procesos de aprendizaje, y eso implica un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, un trabajo colectivo, unas comunidades docentes mucho más fuertes en las escuelas y los liceos, unas redes de innovación y la capacidad de difundir esas innovaciones de manera mucho más rápida que simplemente esperar que algún ministro o ministra mande un decreto para decir no sé qué cosa que está difundiendo la novedad del día. Estamos en un sistema que innova en sus bases, pero que tiene también los elementos institucionales para identificar esas innovaciones y difundirlas rápidamente. Entonces, esa es la visión de futuro. Yo diría, no es que no hagamos nada de eso, estamos haciendo algo de eso. Muchas escuelas, muchos equipos docentes que están trabajando en ese espíritu, pero hasta ahora lo han hecho a contrapelo de la institucionalidad, a contrapelo del mercado, a contrapelo del CIMSE y de las pruebas estandarizadas. Tenemos que hacer que ellos que han estado a contrapelo sean nuestra vanguardia. Pues muchísimas gracias, Cristian. Sí, estoy aquí como procesando todo lo que dices. Ha sido clave, pero no te imaginas cuánto aporte hace y cuánta claridad traes tanto al proceso actual como lo que se está queriendo hacer a futuro, y creo que tus propuestas también son súper claves dentro de este proceso, y pues estamos felices de poder ofrecer este medio como para difundir estas ideas que nos compartes. Así que nuevamente muchísimas gracias, Cristian. Sí, Cristian, estamos muy contentos de haber hecho la entrevista, de haberte esperado, como decía Dani al comienzo. Esta es la última entrevista y teníamos muchas ganas de que así fuera, de tener tu mirada sobre el derecho a la educación por lo demás, en el contexto actual. Esperamos que te hayas sentido tú igualmente cómodo con nosotros y nada, pues una alegría que tú, junto a varias de las personas que han estado más presentes en el debate educativo el último año, puedan ser las voces que cuentan, voces diferentes, digamos, la historia del sistema educativo de los últimos 20 años, así que no podías faltar y nos alegra que estés acá. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Carlos, y felicitaciones por la iniciativa. Como antes mencioné, necesitamos hacer que la ciudadanía sea más informada, son muy importantes estos espacios, pero además necesitamos constituir un nuevo sentido común en torno a la educación. Así es que más vitales todavía estos espacios de diálogo y de conversación. Esta ha sido la entrevista con Cristian Beley, destacado académico con participación en el debate público, así como también en el diseño de políticas educativas en los últimos años en el país. Aula Divergente es una producción de Fresh Ed Podcast. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Fresh Ed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó este capítulo, califíquennos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniela Hernández, Carlos Navia, quien les habla, José Neto y Will Brown. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minaurio, de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio para conocer la tercera de las 12 entrevistas inéditas de esta, la primera serie de Aula Divergente, Chile en Movimientos.